ahí sí. Ya. Para empezar esta clase, chiquillos, vamos a comenzar con el primer texto que les quedó de tarea a ustedes. La gallina degollada. ¿Alguno de aquí de los presentes leyó este texto? Tienen que activar sus micrófonos para yo poder escuchar si lo hicieron o no, ¿ya? Yo estuve flojo, no pude. Sí. Bueno, La gallina degollada, chiquillos, del mismo autor que El almohadón de plumas. ¿Cómo? Escuché Por fin por ahí. entré, estoy adentro. No le entiendo. Claro. Espérate. Ya. Ven la pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Como les decía, La gallina Sí. degollada, chiquillos, se trata de una historia que es como un poco terrorífica, de suspenso, ¿ya? Se trata de una familia, de un matrimonio, y tienen unos niños que luego de haber nacido completamente sanos, ellos enferman. Lo que les pasa a estos niñitos es que les da meningitis, ¿ya? Y lo que les provoca la meningitis, chiquillos, es que ellos quedan idiotas, así tal cual lo menciona el autor en este texto. Ustedes deben estar... ¿Cómo? Tengo el micrófono prendido, me estaban hablando esa vaina, profe, disculpe. Ah, ya, Miguel, te voy a silenciar yo mejor. Ya, entonces, como se fijarán ustedes, chiquillos, en esta imagen aparecen estos 4 niños que tiene el matrimonio Mazzini-Ferraz, ¿ya? Y estos 4 niños con retraso mental a causa de una meningitis, como dice ahí, lo único que saben hacer es imitar. O sea, cualquier acto que vieran en un adulto, ellos lo imitaban o lo copiaban, ¿ya? Motivo que trae de cabeza a sus padres. Entonces este matrimonio, chiquillos, ustedes se imaginarán que está vuelto loco en esta casa y lo único que hacen es poder controlar a estos chiquillos. Una de las ideas que se le ocurre a este matrimonio es mandarlos al patio y estos niños lo único que hacen en el patio es estar sentados con cara de bobos, dice por ahí el texto, y ven el sol, ¿ya? Como que se llegan a quemar a veces la vista con este sol. ¿Ya? Y dice acá, al cuarto intento de tener un hijo, tienen la dicha de tener una niña que crece sana y salva. O sea, una vez nacida, no enferma de meningitis como los otros niños. ¿Ya? Por lo que los padres pierden todo interés por sus 4 hijos mayores, pues toda su atención se concentra en la pequeña criatura. Desplazan estos 4 niños idiotas. ¿Ya? Un día los 4 varones observan cómo la sirvienta degolla una gallina para preparar una comida. ¿Qué creen ustedes que pueden hacer estos chiquillos al ver a esta sirvienta degollar una gallina? Lo mismo, Lo mismo. ¿Y con quién, don Miguel? con la gallina o con las personas. Ya, con la gallina o con una persona. Bien. Eso es lo que Sí, hacen. porque ya vieron ese yo. Claro, como vieron a la sirvienta degollar esta gallina, ellos repiten este acto, pero como dice ahí, con la hermana, para hacer más resumida este texto, ¿ya? Ellos van a la iglesia, se supone, a misa, y a la vuelta esta niñeta se adelanta, le suelta la mano a la mamá y regresa sola a su casa, ¿ya? Donde se cruza con estos hermanos, y los hermanos lo que hacen es hacerla pasar a la cocina, donde acaban degollándola, haciendo el mismo acto que hizo la sirvienta con la gallina, ellos lo hacen con su hermana. ¿Ya? Poco tiempo después vuelven los padres a esta casa y ven la sangre y ahí se percatan de todo lo que sucedió y de todo lo que hicieron estos 4 niños idiotas. Así que si no leyeron este texto, chiquillos, los invito a leerlo porque es súper bueno, ¿ya? Así que ahí quedan invitados para que hagan el ejercicio de aplicar la estrategia, puede ser con este texto o con el que sigue. Ya, me gustaría saber si alguno de ustedes leyó El almohadón de plumas.
parece que la señora Lorena, ¿o no? ¿O era La Noche de los Feos? Sí, Señora Lorena, lo sí, que se yo. acuerde, cuéntemelo. Ay, lo que me acuerdo del texto, de entre tantas cosas. Bueno, lo primero que es, a ver, es un texto que pertenece, a ver, es un texto que pertenece al género narrativo, Sí, es eh, un cuento, es un cuento específicamente. literario, Sí, muy bien. ¿ya? Bueno, en lo que yo pude leer y entender, porque anoche estuve realmente terminando la tarea que usted dio, ¿Ya? es una historia bien bonita Sí, y también se hace como parte también de la vida real, sí. porque si uno lo va leyendo, uno se va a dar cuenta que en la vida real ocurren estos casos. Claro, un A lo matrimonio, mejor son ¿cierto? muy lejos, pero ocurren. Un matrimonio Claro. que se casa, Era una historia de amor muy bonita, sí, los dos muy enamorados, pero el cambia. esposo de Alicia, él nunca daba a demostrar su amor por ella, era como muy para adentro él. Claro, era como parco, tenía un Eh, carácter súper introvertido. claro, eh, sí, y lo otro, cuando llegaron, que el cuento acá como relataba, como se dice, a su casa, a su nuevo hogar, Ujú, eh, me dio a entender como que a Alicia no le gustó mucho, sí. Lo encuentra como un porque lugar encontraba frío. la casa muy fría, sí, muy fría, muy tosco, Sí. como que no era, Un no hogar, era como el hogar adecuado para ella. como un hogar acogedor, ¿cierto? Y claro, eh, también lo que pude ver que el personaje principal se puede decir que era el narrador, Sí. porque era el que narraba el cuento, de lo que se trataba el libro. Sí. Y bueno, esto va teniendo episodios así como bien, a ver, entre amor, dolor, Sí. pena, enfermedad. Exacto. Lo que sufre Me Alicia, pareció, me porque ella, pareció como, me pa- sí, me pareció como un libro, como un cuento, como de primera. Yo pensé que iba a ser como bien bonito, claro, pero después a medida que lo fui leyendo y pudiéndolo entender, el final no me gustó. no le No gustó. me gustó Es que ahí porque entra el suspenso. no me gustó porque claro, porque después de tanto amor llegar a un final así, y lo otro, que no fue un final común tampoco. No, No fue un final común porque todos pensaban que Alicia sufría de una enfermedad, pero no fue así, po. no, sí. No fue Por así porque eso, después ya cuando ella muere, la sirvienta se da cuenta y ve las manchas de sangre en la almohada. claro. Y Y ahí ahí se se dan cuenta. percataron, claro, empezaron a sacudir la almohada, abrirla y vieron este bichito que Parásito. se cría ahí entre las plumas. No sé si serán plumas de gallina o de ganso, no sé, Claro. pero ahí se vio que ese bichito era el que le succionaba la sangre de su cerebro hasta el final, que la dejó seca. Y por eso Alicia murió. Pero Exacto. Alicia en sí, ella no estaba enferma, No. no estaba enferma. Entonces dice, el almohadón de plumas viene siendo eso. Me pareció a mí que en la almohada se abrió como todo el desarrollo del cuento. El clímax, lo más Así que importante. eso es lo que sí. Sí, muy Y bien, como les señora digo, se Lorena. asocia a una vida real. Sí, Sí, es algo ya, que profe. comúnmente viven las mujeres, un matrimonio a veces esperando que sea feliz, siempre luna de miel,
pero que durante un tiempo a lo mejor sufren, la mujer igual se sentía un poco depresiva, consideraba que su esposo no era cariñoso, era más bien frío, Claro, lo mismo que la casa, tampoco la sí, acompañaba, no le brindaba un hogar así como no, acogedor, por lo que termina como enfermándose. sí, Pero esta enfermedad no era debido a enfermándose en esto. sí. Sí. Al final, chiquillos, Y lo otro que ella avanzaba el cuento, ella empezó a sufrir de mucha alucinaciones. sí, sí, A muy bien. ratos podía estar bien, como a rato ella se oía los gritos, lo llamaba y todo. Sí. Lo único, profe, que no hice fue la tabla de evaluación, Sí, no se que incluso preocupe. el Elton me dijo, no, tienes que hacerla porque tienes que autoevaluarte, Claro, pero no no, la pero hice. esa tabla usted la puede incluso hacer de forma mental, viendo ahí la hice, no lo hice, me costó más este Ujú, párrafo, este otro. Pero eso es, chiquillos, muy bien, señora Lorena, ya, se vio que igual comprendió el texto, se dio cuenta que Alicia al final sufre, y la magia que tiene este autor, chiquillos, es que sí, al final de cada cuento, él le agrega este suspenso, como el que al principio parece todo bien, y ya al final como que le da el clímax o la parte más sí, como intensa a la historia, ¿ya? Y para que entiendan mejor el sí, texto, acá está el resumen, ¿ya? Imagínense que Alicia, el personaje principal, dormía en esta cama, ella como que cae ahí, se enferma, como que le dio un poco de anemia, el doctor no sabía lo que tenía, y después se dan cuenta de lo que había en este almohadón. Voy a leerles rápidamente el resumen para que avancemos al otro. Dice el almohadón de plumas. Alicia y Jordan, los personajes principales, unos recién casados que llegan de su casa luego de haber vivido su luna de miel, ambos son muy diferentes y la vida matrimonial no es como se esperaba. Un día Alicia empieza a desarrollar una enfermedad que se va agravando hasta el punto de que no puede caminar y ha de permanecer en la cama postrada. El médico intenta curarla, pero le resulta imposible porque ni siquiera sabe lo que tiene, ya que es la primera vez que se enfrenta a tal enfermedad. Después de algunos días de agonía, Alicia muere. ¿Ya? La sirvienta, mientras deshacía la cama de la difunta, encuentra manchas de sangre en el almohadón. Llama a Jordan y juntos descubren que había un animal oculto en el almohadón de plumas y que este fue el responsable de la muerte de Alicia, ya que durante la noche se alimentaba de la sangre del personaje. ¿Ya? O sea, la sirvienta se encuentra con ese almohadón y lo ve lleno de pintitas rojas y ahí se le ocurre... No salí. sí. Ya. ¿Alguno de ustedes, chiquillos, leyó La Noche de los Feos? Profe, yo tengo de lo que entendí de la primera que pasó, la Ya, de los niños que cuénteme. degollaron a la niña al final. ¿Ya? ¿Y qué entendió usted? Eso es como de eso es lo que entendí yo, que los niños igual como que tenían otra hija aparte, po. Aparte eran 5 hermanos en total, Sí, pero 4 eran medio sonson. sí. Y los niños también los mandaban para afuera, casi ni les daban bolilla, nada, pues no les daban Claro, bola. nos dejaron de lado. Y los niños vieron que la sirvienta lo dejaron de lado y la niña después justo vieron a la sirvienta para preparar la merienda, Ujú. a degollar una gallina. Y la gallina, y ellos vieron esa cosa y le hicieron lo mismo cuando la misma hermana después se suelta de la mano de la mamá y se va a la casa sola, po. Y los hermanos la invitan y se la echan en la cocina con una cuchilla, le hacen lo mismo que hicieron con la gallina, pero ellos se la hicieron a la hermana. Bien, muy bien, Miguel. Así, esa era la Eso es historia. como la vida cotidiana, po. Eso es como que también cuenta de la parte de lo que le pasó al niño de aquí en Longaví, que Sí, le pasó lo mismo. Si fue bien. la Ahí misma cosa lo que le pasó a este tú hombre. lo relacionaste, ¿cierto? Relacionaste con algo que ya sabías o viste. Muy bien, Miguel. Eso es lo que tienen que ir haciendo cuando ustedes se encuentren con un texto. A lo mejor ustedes ya tienen conocimientos previos y saben del tema.
por ejemplo, la señora Lorena decía, es algo que vivimos algunas personas, las mujeres en este caso, a lo mejor sienten que el marido no es el ideal o después de haberse casado se dan cuenta que no era el correcto, etc. ¿Ya? ¿Alguien de ustedes leyó La Noche de los Feos? Yo, Ya, qué bueno. Señora Corina, ¿qué entendió de La Noche de los Feos? bueno, que eran dos muchachos, un muchacho y una niña que tenían defectos en sus caras y se conocieron en la entrada de un cine, pero ellos eran muy duros, ellos por tener ese defecto. Entonces, pero a la vez como que hicieron una buena, se me olvidó la palabra, Como que pero congeniaron, una ¿cierto? Eran buena tal para relación, cual. claro, como que congeniaron, claro, al mirarse, qué sé yo, todo. Entraron al cine y después al salir del cine el joven se fue caminando con ella y conversando. Entonces la invitó a un café y Sí, ahí en el café conversaron mucho, la gente se mofaba de ellos, hablaban de los ellos porque los humillaban. veían juntos con sus caritas, claro, con sus caritas feas. Y bueno, y la idea del joven era tirársela al grano, invitarla a, a una noche a oscuras. Claro. ¿A dónde? Entonces esa era a su departamento, Bien, al departamento. claro, y eso, claro, porque él vivía solo. Entonces, ese era el fin de él, que quería estar una noche oscura con ella para no verle su carita, a lo mejor para que ella no le viera su carita a él. Eso me lo imagino Sentirse yo. los dos ahí cómodos, ¿cierto? Claro, y bueno, le hizo muy bien a ellos eso, se sintieron bien y él cerró su cortina oscurita y se quedaron, se acariciaron, después él acarició su carita con sus lágrimas Sí. y, y al final abrió la cortina y bueno, yo me imagino que ahí fue para verse la realidad, lloraron mucho ellos todos, pero Sí. yo me imagino que fueron felices, aunque no entendí bien el final El tampoco, final se pero supone que es como abrirse a la felicidad, ser libres, porque ellos estaban como claro, oprimidos en esto de considerarse feos, porque la sociedad, ¿qué era lo claro, que hacía? Humillarlos, humillarlos, mofarse de sí, ellos en algunos momentos, y lo que ellos querían era sentirse libres y queridos también. Bien, claro. señora Corina, muy bien. Entonces entendió el texto y cumplió con la Sí, última, con el último paso de la estrategia, que fue comunicarlo, sí, su intención comunicativa. sí. Sí. Sí, después hice también ¿La la tabla? tarea que me faltaba, lo que no le mandé en el correo. ¿Le Le costó mandé comprender todo algún párrafo? no, ¿No? Ya. no, lo entendí todo muy bien. Ah, ya, entonces no Eh, tuvo tanto fue, problema. fue todo bien claro, sí, lo Ah, ya. entendí bien. Igual era un texto fácil de digerir, por así decirlo. Entenderlo, Sí. sí, Y sí, acá, chiquillos, está la imagen de esta pareja, que no son seres humanos, sino que son muñecos que retratan a la pareja de La Noche de los Feos. ¿Ya? Algo así se supone que eran. Obviamente esto es como unos títeres, porque en algún momento se hizo esta historia como en un teatro. ¿Ya? Dice acá, era un hombre y una mujer que se describen como feos por presentar deformaciones en sus rostros y que ante una sociedad y los perjuicios de las personas se sienten humillados y anormales. Lo que decía la señora Corina. La pareja se conoce en la entrada de un cine cuando él descubre que en la fila solo se encuentran parejas, amantes, novios y solo una mujer se encontraba sola y tenía sus mismas características. Y ahí hacen el clic, ¿ya? A la salida del cine, él la espera y la invita a tomar un café. Ella acepta y se dirigen a una confitería y al momento de entrar se sienten muy observados por las personas que se encontraban en ese lugar. O sea, ya estaban sintiéndose incómodos, ¿ya? Por esta sociedad que los observaba. Al momento, sí.
me perdí. Escuchaban murmullos y risas, pero ambos no se sintieron incómodos porque al estar juntos les daban mayor seguridad. Entre ellos se complementaban, chiquillos, ya que ambos eran similares. Y ya que tenían las mismas características, se sentían tal para cual. Pasaron mucho rato conversando en aquel lugar. Él le dice a la mujer que podrían quererse o simplemente congeniar y posteriormente se atrevió a invitarla a su departamento. Ella aceptó y juntos se dirigieron hasta allí. Cuando llegaron al departamento, él apagó las luces, corrió las cortinas y se desnudan para no verse. Solo deseaban acariciarse el uno al otro para sentirse iguales y libres, pero a la misma vez ocultándose en la oscuridad del dormitorio. Mientras estaban juntos, sintieron la valentía de tocarse dulcemente el rostro. Él palpa las lágrimas de la chica, que lo conmueven, lloraron juntos, pero fueron felices. Luego de vivir esa experiencia mutua, a él le invade esa frustración, miedo y cobardía, por lo que abre las cortinas del dormitorio y así es como se sienten libres, libres de todo esto que la sociedad los hacía sentir. ¿Ya? De eso era el final. Eso era lo que simbolizaba esto de abrir las cortinas. ¿Ya? Eso es lo que me faltaba a mí. Claro, así que chiquillos quienes no leyeron ningún texto, háganlo, lean uno que sea, ¿ya? El que más les haya llamado la atención. Ahora, chicos, voy a compartirles otra PowerPoint y me comentaron por ahí que a ustedes ya les entregaron los libros. Sí. ¿Sí? Vamos a usar el número 1. Hoy día Dígame. empezaron A mí no, a porque repartirlo. Hoy día empezaron. Ah, ya. Bueno, los que lo tienen pueden irlos hojeando y si no, prestar harta atención al PowerPoint. ¿Ya? A ver. Ahora sí. ¿Ven lo que les comparto, chiquillos? Todavía Está no. cargando. ¿Y ahí? Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahí se ve. Ya. Recordemos que la última clase, chiquillos, vimos el texto expositivo, ¿cierto? Conocimos sobre los flamencos, sobre los tiburones, ¿cierto? Fuimos aplicando la estrategia de comprensión lectora también, en algún momento contamos los párrafos, fuimos dando ideas de estos mismos párrafos, como las palabras claves en algún momento, etc. ¿Ya? Así que ahora, chiquillos, vamos a ver en el libro, específicamente el libro número 1 para que lo tengan en consideración y lo anoten ahí si es que no lo tienen. Vamos a ver la noticia, ¿ya? La noticia. No sé qué página era, no me acuerdo, pero tienen que buscar ahí donde diga la noticia, ¿ya? Si algún compañero lo encuentra, me avisa. La noticia. Sí. La 14. Página 14, entonces. Muchas gracias. Página 14, sí. Ya, en la misma línea, chiquillos, del texto expositivo, como dice ahí, lo que nos corresponde ver ahora específicamente es la noticia, porque es algo que ustedes se están encontrando con ella a diario, ya sea oralmente a través de la televisión, por ejemplo, o en un diario, en las redes sociales, donde sea que ustedes vean una noticia, ¿ya? Y dice aquí, el texto expositivo es una denominación amplia que comprende una variedad de tipos de texto. O sea, el texto expositivo es algo que abarca varios tipos de textos. Cada uno de ellos comparte algunas características comunes, pero presenta diferencias en su estructura y propósito. A continuación, revisaremos uno de ellos, específicamente la noticia. ¿Ya? Dice acá, la noticia. Gracias a la masividad de los medios de comunicación, los textos noticiosos resultan familiares en su forma. ¿Cierto que siempre que nos encontramos con una noticia escrita vemos un tremendo título? ¿Sí? Algunas noticias traen imágenes, otras traen un título más chiquitito, etc. ¿Ya? Siempre ustedes que se encuentran con una noticia deben fijarse en la estructura, ¿ya? Para que sepan que realmente es una noticia y no, por ejemplo, una columna de opinión o una editorial, ¿ya?
Dice acá que la noticia es un tipo de texto de uso periodístico que se organiza de acuerdo a una estructura específica, la que permite identificar con facilidad aquello que se quiere informar, considerando sus partes esenciales. La noticia, chiquillos, tiene esta estructura, una pirámide invertida, ¿ya? O sea, para que ustedes se lo imaginen, la información va de mayor a menor, ¿ya? Por eso la pirámide invertida. Es decir, primero empieza por lo central y más importante y después se entrega el resto de la información, ¿ya? Originalmente las noticias se escribían como textos en donde se narraban los acontecimientos que se querían informar. Sin embargo, esta forma fue modificándose a partir del desarrollo de la tecnología. Ahora ya vemos que incluso hay diarios que ya no se imprimen y simplemente están por internet, ¿ya? Así avanza la tecnología. Nos vamos a saltar este tema del telégrafo porque es algo que ya pasó. Entonces, chiquillos, para que ustedes avancen ahí en sus libros, como les decía yo, la estructura de la noticia es una pirámide invertida. Y lo primero que lleva, chicos, es el título, ¿ya? El título, luego viene el lead, el cuerpo y las fotos. Pero el título se divide en 3, ¿ya? Como dice acá, el título introduce la noticia en forma resumida y nos da a conocer sus elementos centrales. Y en este título es posible identificar 3 elementos, como dice ahí. Nos encontramos con el epígrafe, con el titular y con la bajada. Y lo primero que ustedes ven en un título es el titular, ¿ya? Que es lo más grande. Pero antes del titular puede ser que existe un epígrafe. No siempre va a estar, pero la mayoría de las veces sí, ¿ya? Entonces dice acá que el epígrafe, que es este texto más chiquitito que el título, invita a leer la noticia y generalmente entrega el contexto en el que se desarrolla. Es opcional ponerlo sobre el titular. Si se fijan acá en el diario donde dice Chile de Bielsa, vemos que el titular es esta letra grande. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ya. El titular entonces es la letra grande y lo que aparece arriba es el epígrafe. Un desafío más para él, ¿ya? Y después vemos que, como dice acá, el titular da nombre a la noticia, cuenta lo central. Es una síntesis de la información y su función es dar cuenta de lo más relevante de la noticia e invitar a leerla completamente. Por lo que, chiquillos, es grande el titular para que a ustedes les llame la atención y sigan leyendo la noticia, ¿ya? Y casi siempre es un titular cortito, no siempre es tan largo. La bajada, como lo ven acá, debajo del titular, se encuentran con esta parte, bajada, así se llama, ¿ya? Y la bajada va debajo del titular y con ella se puede ampliar la información otorgada en el titular, entregando una visión más global, aunque sintética de la noticia, sin entrar en tanto detalle. Como que los invita a leer aún más después de haber leído el titular, ¿ya? Luego de la bajada nos encontramos ya con el lead. Y el lead, chiquillos, para que ustedes tengan aquí en consideración la estrategia de comprensión lectora que les enseñé, es el primer párrafo. Siempre el lead o cabeza, como dice ahí, es el primer párrafo de la noticia. O sea, no sé si ustedes verán ahí más grande que lo que veo yo. Desde aquí, como les estoy indicando, hasta el primer punto aparte. Ese es el lead. Y lo que hace el lead o cabeza es que en él se resume lo principal de la información. Idealmente en esta parte se puede responder a las 5 preguntas básicas de una noticia. ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Ya? Como que en este primer párrafo, sí o sí, deben responderse esas 5 preguntas. ¿Ya? Pero bien cortito. Luego de el lead o cabeza, ya se encuentran, chiquillos, con el cuerpo de la noticia, con todo el resto de la escritura, ¿ya? Y en el cuerpo, como dice ahí, se agregan más detalles a lo ya dicho en el lead. O sea, estas 5 preguntas se desarrollan y se entrega más información. ¿Se va entendiendo hasta ahí, chiquillos? Sí. ¿Sí? Ya. Y dice acá que la lógica de redacción del cuerpo es partir de lo más central y terminar en lo más prescindible, ¿ya? En lo que entrega
como un poco menos de información relevante. Y el cuarto, y no siempre se cumple por si acaso, vienen siendo las fotos o infografías. Acá, chiquillos, ¿ah? Escuché algo, pero parece que no fue una interferencia nomás. Acá, chicos, ven una foto, ya aparecen dos futbolistas, pero a la derecha hay una infografía, y lo que hace la infografía es que a partir de imágenes, o de una foto también, entrega datos, ya, entrega más información, pero siempre así como de forma animada o con imágenes, como les decía, ¿ya? Y dice acá que las noticias pueden contener dentro de la información que entrega fotografías y o datos como gráficos, esquemas, tablas, etc. No todas las noticias traen esto, ¿ya? Ojo ahí. Ahora, chiquillos, terminando esa parte, ven la estructura, ¿cierto? La estructura de la pirámide invertida. Y ahí ustedes se van a fijar que empieza por el epígrafe, luego viene el titular, la bajada y el cuerpo. Esa es la estructura que tienen todas las noticias escritas. ¿Ya? Ahora, chiquillos, no sé qué página será en sus libros, pero nos encontramos con esta otra información importante, que dice que todo texto noticioso debe incluir los datos esenciales para la comprensión del acontecimiento, de lo que se vaya a contar en esta noticia, de lo que se vaya a informar, ¿ya? Se tienen que proporcionar al público las respuestas a las llamadas 5 preguntas que les dije yo recién. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? ¿Ya? A estas preguntas, ¿cómo se puede añadir una sexta? Es el cómo. ¿Ya? ¿Cómo sucedió tal acontecimiento? Y por último, dice ahí, la noticia puede complementar la información que entrega, como ya señalábamos, con fotografías. Esto que aparece aquí, chiquillos, es una infografía, porque entrega datos, además de presentar las fotos, ¿ya? Y también como gráficos, esquemas y tablas. ¿Les queda claro hasta ahí la información, chiquillos? Sí, profe. Ya. Sí, Vamos a practicar ahora entonces. Si ya tienen sí, clara profe. la estructura de la noticia. Yo voy a leer el primero y después va a leer otro compañero, ¿ya? Y lo que hay que hacer acá es completar este ejercicio de lectura mencionando a lo mejor un epígrafe, un titular o lo que falte, ¿ya? Empiezo con el primero. Dice acá, científicos del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Alemania realizaron recientemente un estudio que demuestra que a partir de los 2 años de edad, los niños pueden compartir equitativamente. Por ejemplo, dulces entregados en el jardín infantil si es que un compañero de clase los ayuda a ordenar los juguetes cuando terminan las clases. En los ambientes colaborativos, los niños comparten el 75% de las veces de acuerdo con las observaciones del estudio. Se cree que la colaboración es una condición humana que tendría su origen en los primeros grupos de humanos que compartían la carne de los animales obtenida en las cacerías grupales. O sea, esto viene de hace un montón de tiempo, pero hoy ya se está comprobando empíricamente, ¿ya? Bajo investigaciones, como se dice ahí. ¿Qué titular podríamos ponerle a este texto, chiquillos? ¿Qué titular piensan ustedes que podría tener este texto? Científicos realizaron estudios. Ya, pero más específicamente para que nos llame la atención ese titular. Aparte Niños de los 2 años comparten equitativamente. Bien, comprobado, por ejemplo, niños de los 2 años ya comienzan a compartir equitativamente, como decía por ahí don Juan. Muy bien. Ahora, don Juan, usted que parece que leyó la primera clase y leyó súper bien, me gustaría que leyera este otro texto, por favor. Ok. Dice, un jeque de Emiratos Árabes, Hamad bin
Hamdad al-Nayyan mandó a escribir su primer nombre para que sea visto desde el espacio. Según el seminario egipcio El Mundo, el multimillonario posee una isla y un montón de dinero que puede gastar. Quizás por eso se dio ese gusto. Jamás puede apreciarse desde el espacio y también con el programa Google Earth, tal como se aprecia en la fotografía. Bien, muy bien, señor Juan. O sea, un jeque multimillonario tuvo la brillante idea, se le ocurrió de que en algún lugar de allá de su país se escribiera su nombre, ¿ya? A ese nivel. ¿Qué titular podríamos ponerle a esta noticia? La bondad de Hamad. La bondad, pero no estamos hablando de la bondad. Yo, por ejemplo, le podría poner ahí la locura del El jeque árabe. millonario. El millonario también. Ah, La locura de un millonario árabe. Algo que llame la atención, chiquillos, para continuar leyendo este texto. Y de epígrafe, chiquillos, considerando que el epígrafe no... Jeque árabe egocéntrico. Bien, muy bien. Y en el epígrafe, para dar un poquito más de detalle, ¿qué podríamos poner en el epígrafe? ¿Qué dato podríamos entregar? ¿Cómo gastan el dinero los jeques árabes? Bien, la nueva forma de gastar el dinero en los Emiratos Árabes. Y ahí le ponen el titular, jeque árabe millonario, o la locura del jeque árabe millonario de los Emiratos. Así se hacía la actividad, chiquillos, ¿ya? Así que a creatividad de ustedes, háganla, complétenla, porque creo que vienen dos más. Así que esos dos textos que ustedes ven ahí, les queda de tarea a ustedes, ¿ya? En este caso, por ejemplo, al del lado izquierdo le falta el epígrafe, el titular y la bajada, ¿ya? Al de acá puede ser el epígrafe y el titular. El mismo ejercicio que hicimos con los dos primeros textos, deben hacerlo ustedes con estos otros dos, ¿ya? Pero no lo hagan ahora, lo van a hacer después, cuando ustedes tengan tiempo. Ahora, chiquillos, en la página 31, y aquí sí le puse la página, van a ver la carta, que si bien hoy en día no se usa mucho, más que una carta de recomendación, a veces por el ámbito laboral, igual es necesario que ustedes la vean, porque puede ser que en la prueba a lo mejor venga una carta y ustedes tengan que leer la carta y identificar las partes, ¿ya? Entonces yo en la página 31 vi esta carta y se las pego aquí para que también la puedan ver ustedes. La carta, chiquillos, como deben saber ustedes, siempre, siempre, siempre debe traer el lugar y la fecha del envío de esta carta, ¿ya? Y siempre, chiquillos, por ley, a la mano derecha, al lado derecho, arriba, ¿ya? Al lado izquierdo, siempre también debe estar identificación del receptor, o sea, quién nos va a leer esta carta. Yo como emisor debo escribirlo por si acaso, ¿ya? Pero en este caso aquí va el receptor, o sea, el señor Luis Ruz Arias, ¿ya? Director de Recursos Humanos, Industrias, Maxwell, Avenida Las Peras, Copiapó, ¿ya? A esa persona les están escribiendo esta carta. Luego de eso viene la identificación del emisor, o sea, de quien escribe la carta, ¿ya? Y dice acá, de mi consideración, Orlando Alarcón M., jefe del Departamento de Personal de Industrias Metaleras, S.A., se permite presentar a la señora Irma Rodríguez Rojas, quien se ha desempeñado como agente de venta en esta empresa desde marzo del 2001 a la fecha. O sea, en este primer párrafo, chiquillos, vemos el emisor. Luego de esto tenemos que contextualizar al receptor, ¿ya? Y como dice acá, contexto, aquí les van a contar al receptor de qué se va a tratar esta carta, ¿ya? Y dice acá, tuve la oportunidad de supervisar directamente la labor de la señora Rodríguez, donde pude apreciar en todo momento su gran capacidad para trabajar en equipo y empatía en la atención a los clientes. O sea, esto es una carta de recomendación, ¿ya?
Asimismo, ella se ha distinguido como una persona dinámica, responsable y comprometida en la realización de sus funciones y con gran espíritu de superación, lo que queda corroborado con la obtención del título de contadora general. O sea, es una trabajadora distinguida. Estudios que realizó en jornada vespertina después de sus horas regulares de trabajo. Podemos ver ahí que también era esforzada esta persona. Durante el tiempo que ha estado con nosotros, ha demostrado ser una persona muy colaboradora y solidaria con las compañeras de trabajo. Al respecto, es importante mencionar que ella ayudó a organizar la sección de bienestar de esta empresa, haciendo valiosos aportes a las familias de nuestros empleados. ¿Ya? Ahí lo pone en contexto y le cuenta cómo era esta trabajadora. ¿Ya? Y ahora viene la recomendación. Por todo lo anterior, recomiendo a la señora Rodríguez para el cargo de jefa de la sección ventas y no me cabe duda que será un gran aporte para ustedes, lo que contribuirá al éxito de su empresa. Cierre de la carta, ¿ya? Si necesita alguna información adicional, por favor no duden en contactarme por medio telefónico o a través de mi correo electrónico. Saludo atentamente. Y aquí, chiquillos, siempre debe haber una despedida, ¿ya? Donde el emisor de la carta pone sus datos, por ejemplo, nombre, el cargo, la empresa, su número de teléfono y el correo. ¿Les queda clara la estructura, chiquillos? Ya. Sí. Si bien hoy no se usa mucho la carta, lo que se usa, para que ustedes vean ahí en sus libros, es esto, que es muy similar a la carta y que hoy es más utilizado por todos nosotros, que de hecho incluso el correo electrónico lo tenemos que usar para el celular, para activar un celular, ¿ya? Así que cualquiera de ustedes que tenga celular, sí o sí tiene correo, ¿ya? La estructura del correo electrónico es similar a la carta. El para, chiquillos, es para el receptor, destinatario en este caso. El CC significa que va con copia a otra persona, o sea... ¿Ah? Profe, Dime. ¿se acuerda de mí? Sí, Elton. Sí, después hablamos, Elton. Después hablo. Ya, bueno, en el asunto, chiquillos, va el tema o de lo que van a hablar en el correo, ¿ya? Y en el cuadro es donde ustedes van a escribir el cuerpo de este correo, toda la información que ustedes quieren que sepa el receptor. Y bueno, en insertar, ahora que estamos más tecnológicos, pueden adjuntar una foto, un video, lo que ustedes quieran, ¿ya? Y eso es el correo electrónico. Después de la carta, chiquillos, había una actividad, pero no es necesario que ustedes las realicen, ¿ya? Porque no se lo van a pedir en la prueba y eso no nos convoca ahora, ¿ya? Así que ustedes pueden pasar al libro número 2. Si lo tienen por ahí, libro número 2, ¿sí, don Juan? O sea, la tarea del libro 1 va a ser de la página 18 solamente. Claro, la de la noticia, que es lo más Solamente eso. importante, sí. Y del libro número 2, para que lo muestre don Juan ahí, porque yo no tengo foto, ese color naranjo, que tiene por título Literatura, 1000 identidades posibles. Ese mismo, señora Corina. Lo que vamos a trabajar en este libro son los textos literarios. O sea, ya dejamos a un lado el texto expositivo, el texto que nos informa, y lo cambiamos por un texto literario, que a diferencia del otro que se llama texto no literario, este es más común para ustedes a lo mejor. Si bien nos encontramos con el texto expositivo casi siempre, el texto literario, por ejemplo, es el que abarca un cuento, una novela, una fábula, un poema, etc. ¿Ya? Como dice acá, para que ustedes sigan la lectura en sus libros, no sé qué página será esta, don Juan. La 7. La página 7, para que vayan ahí, dice que acá, a diferencia del texto expositivo, que es de carácter objetivo y presenta información o explicaciones acerca de hechos de la realidad, como una noticia, por ejemplo, el texto literario, que es el que vamos a ver ahora, tiene un carácter subjetivo, ¿ya? Puesto que se trata de una creación artística, y ahí que les venga a ustedes a la memoria todos los cuentos o libros que hayan leído en su vida, ¿ya? Todos estos, chiquillos,
son creados por un autor, ¿cierto? Y este autor a veces tiene una vida de fondo y que dependiendo de lo que vive es lo que escribe, ¿ya? Donde expresan estos autores sentimientos, emociones, visiones de mundo, ideas, etc. Pero también es producto del contexto histórico, que era lo que les decía yo. Dependiendo de lo que vive el autor, es lo que escribe, y también de lo social y lo cultural, ¿ya? En el cual se encuentra el escritor o escritora. Como creación artística tiene un propósito estético para captar la atención del lector, y en consecuencia el mundo que se presenta en el texto literario es creado por su autor o autora y como tal siempre es ficticio, ¿ya? Aunque esté basado en la realidad. Por ejemplo, no sé si ustedes conocerán los libros de Harry Potter. Sabemos de todas formas que eso no es para nada verdadero, ¿cierto? Pero sí se basa en la realidad. Entonces, chiquillos, Profe, dígame. yo también conozco la de Marcela Paz. ¿Sí? ¿Los papeluchos? También, sí, y también de Gabriela Mistral también he leído varios. Los poemas. Y he recitado poemas incluso, y de Pablo Neruda. Declama, usted declama entonces, muy bien. Ahora igual vamos a leer varios textos. Chiquillos, para que ustedes busquen ahí en su libro, dice recuerde, ¿ya? La literatura trabaja con el lenguaje, quien escribe y puede utilizar diversos recursos lingüísticos como las figuras literarias, ¿ya? La personificación, las metáforas, etc. La alteración del sentido de las palabras, esos son las figuras literarias, ¿ya? Juegos de palabras o modificaciones gramaticales para expresar aquello que se quiere comunicar. ¿Ustedes, chiquillos, se han encontrado alguna vez con un condorito? ¿Sí? ¿Se han fijado que al final condorito siempre termina con una palabra? Cuando queda así Plop. como plop, ¿cierto? Plop es una figura literaria que se llama onomatopeya, por ejemplo, ¿ya? Así que ustedes ya saben de lo que vamos a hablar ahora. Dice acá que las figuras literarias son estructuras del lenguaje que se usan para dar énfasis o proponer más de un significado a lo escrito. Estas pueden aparecer tanto en versos como también en textos escritos en prosa, o sea, en poemas y en cuentos o novelas, como dice ahí, que están escritos en prosa. En el siguiente cuadro se señalan algunas de uso común. No son todas, pero sí las más importantes o las que ustedes van a utilizar. ¿Ya? Ahí están. Página, no la anoté, pero ahí ustedes lo van a ver, ¿ya? En esa tabla, al lado izquierdo se encuentran con el nombre de la figura literaria, al medio aparece la definición y al lado derecho un ejemplo, ¿ya? La primera, chiquillos, es la comparación, y la palabra lo dice, ¿cierto? Yo comparo una cosa con otra, o una persona con algo. Y dice acá que toma dos elementos y los compara utilizando el nexo como, para dar más énfasis al escrito. Y aquí nos encontramos con la letra de la canción Volver a los 17 de Violeta Parra, y ella lo que utiliza en esta canción es la comparación como figura literaria, ¿ya? Volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos. Ahí está haciendo la comparación. Sin ser sabio, competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo. O sea, chiquillos, siempre que ustedes vean un poema, por ejemplo, y vean el nexo o el conector como, van a saber ustedes que existe una comparación. Recuerden que puede ser en un poema o en un texto escrito en prosa, ¿ya? La segunda es la metáfora, ¿ya? Y la metáfora es similar a la primera, a la comparación, ¿ya? Y dice que compara dos elementos tácitamente, es decir, no utiliza el nexo como, y de esta forma un elemento toma el nombre de otro a partir de una relación de semejanza que no se hace evidente. Por ejemplo, decir, las mujeres son blancas margaritas, todas ellas arrancadas de tu mar. Esta, chiquillos, es una oda es una canción de Lucho Barrios, sí.
Y ahí está Exacto. haciendo esta comparación, pero sin el nexo como, ¿ya? Y luego nos encontramos ahora sí con la Oda al gato de Pablo Neruda, donde dice, por ejemplo, oh pequeño emperador sin orbe, conquistador sin patria, mínimo tigre de salón nupcial, sultán del cielo de las tejas eróticas. O sea, el gato, chiquillos, los está comparando con un tigre, con un conquistador y con todo lo que aquí menciona Pablo Neruda, pero sin el nexo como. ¿Les queda claro? Sí. ¿Sí? Ya. La otra es la anáfora, como dice ahí. Y lo que hace la anáfora es repetir, y esto lo vemos siempre, chiquillos, en los coros de las canciones, por ejemplo. Dice acá que repite una palabra o una serie de palabras al inicio del verso o de la oración con el propósito de resaltar una idea. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo. Vuelvo, de Patricio Mans y Horacio Salinas. ¿Ya? O sea, siempre está repetida una palabra, como dice ahí, al inicio del verso o de la oración. En eso consiste la anáfora. O sea, cuando ustedes se encuentren con una canción, van a saber que si hay tanta repetición de palabras, porque también hay anáfora. Y el epíteto es similar a la anáfora. Y dice que este consiste en colocar un adjetivo preciso que permita describir con certeza a una persona, situación o cosas. En ocasiones el epíteto tiende a reforzar el sentido de lo que está calificando. En todo caso, siempre es para dar más énfasis a lo que se dice. Rosa, rosa, ya vemos que igual aquí hay una anáfora, tan maravillosa y como que vuelve a redundar en la rosa. Esto es un fragmento de Sandro, por si acaso. ¿Ya? Como blanca diosa y vuelve a hablar de la rosa. Como flor hermosa, tu amor me condena, la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, ¿ya? ¿Se fijan que al mismo tiempo también tiene anáfora? Porque repite rosa, rosa y habla de la rosa, pero con otros adjetivos. Dice de la rosa, por ejemplo, que es maravillosa. Dice también que es blanca, diosa. Y ahí ustedes se darán cuenta cómo se cumple el epíteto. ¿Les quedaron claras estas figuras literarias, chiquillos? Sí. ¿Sí? Ya, después Sí, igual la profe. idea es que lo repasen, chiquillos, ¿ya? Sí, hay que repasar. Sí, hay que repasar. No puedo ver la hora, ¿alguien de ustedes me la podría decir, por favor? Las 9. Las 9. Ya estamos por terminar entonces. Justo. Entonces, chiquillos, les quedó de tarea lo de la noticia, ¿cierto? También les Sí. queda de tarea repasar estas figuras literarias, ¿ya? Y si pueden adelantar, ojalá puedan, esto de los mundos literarios, ¿ya? Y eso sería por hoy, ya solamente adelantarles esto que vamos a ver la próxima clase, que consiste en los mundos literarios. No vemos todos los mundos literarios, solamente vamos a ver, como dice, los más importantes o los más comunes. Si pueden adelantar la lectura de esto sería ideal, ¿ya? Pero igual lo vamos a ver la próxima clase. ¿Ya, chiquillos? Eso sería por hoy. Espero que les haya gustado la clase. Repasen lo que queda pendiente. Entretenido. Hagan las tareas. Si no me las mandan, igual háganlas para que las comentemos en la próxima clase. ¿Ya, chicos? Hacerla acabo yo. Hacer la tarea al último momento, después resumirla. Claro, también. Yo soy siempre con la verdad adelante. Sí, yo sé que Es que igual no estoy- la mayoría de ustedes trabaja, así que poco debe ser el tiempo que tienen para hacer actividades, pero nunca es malo leer, chiquillos, les sirve a ustedes. El ¿Ya? domingo me dediqué a hacer cosas, así que el domingo tenía libre, pero por sacar al perro mío, que tengo que sacarlo,